¿Has oído hablar de los misterios de la civilización Harappa? Una cultura que existió antes que los sumerios y los egipcios y que hasta hoy desafía a la ciencia con sus secretos aún no desvelados. ¿Quiénes eran los harapanos? ¿Y por qué desaparecieron sin dejar rastros comprensibles? Civilización Harappa, misterios que anteceden a sumerios y egipcios. Imagina una ciudad vibrante, erigida hace miles de años. En calles perfectamente alineadas, personas caminan entre edificios bien estructurados, mientras el sonido de artesanos martillando cobre y bronce resuena en los callejones. Sin embargo, no estamos en Sumeria ni en Egipto. Estamos en el Valle del Indo, donde floreció la civilización Harappa, también conocida como la civilización del Valle del Indo, una de las culturas más antiguas de la humanidad. Este pueblo avanzado antecedió a los egipcios y a los sumerios, pero desapareció misteriosamente, desafiando nuestro entendimiento sobre los primeros pasos de la humanidad hacia la urbanización. ¿Cómo logró esta civilización un desarrollo urbano tan sofisticado para la época? ¿Qué conocimientos poseían? ¿Y por qué ciudades que un día fueron tan vibrantes se convirtieron en ruinas silenciosas? Una civilización más antigua que egipcios y sumerios. Cuando pensamos en civilizaciones antiguas, Egipto y Sumeria vienen rápidamente a la mente por sus deidades, faraones e invenciones que moldearon el mundo antiguo. Sin embargo, descubrimientos arqueológicos recientes revelan que entre Pakistán y la India floreció una civilización aún más antigua, destacada por su organización urbana y habilidades tecnológicas. La civilización Harappa no solo sorprende por su antigüedad, sino también por su impresionante desarrollo urbano y prácticas de higiene avanzadas, situándola a la vanguardia de otras culturas de la Edad del Bronce. Increíble, ¿verdad? ¿Qué habría llevado a una civilización tan organizada a un final tan misterioso? Mohenjo-Daro, una de las ciudades más conocidas de esta civilización, ejemplifica este grado de sofisticación. La estructura urbana contaba con un sistema de alcantarillado complejo, calles planificadas, residencias organizadas, prácticas agrícolas eficientes e incluso expresiones artísticas refinadas. El diseño urbano de Mohenjo-Daro incluía calles en cuadrícula y barrios bien organizados, algo extremadamente avanzado para la época. Sin embargo, el verdadero misterio de la civilización Harappa reside en su cultura, creencias y forma de vida. Información oculta en una escritura enigmática que hasta hoy no ha sido descifrada. Estos símbolos misteriosos, encontrados en sellos y fragmentos de cerámica, parecen guardar secretos que solo los harapanos comprendían. Es casi como si la civilización Harappa quisiera esconder su historia en un enigma imposible de resolver. Innovaciones y logros de la civilización Harappa. Además de sus habilidades en urbanización, los harapanos también dominaron la producción de cerámica y metalurgia, fabricando herramientas y utensilios con estándares de calidad uniforme. Algo que hoy nos resulta evidente, como la estandarización de medidas, era una innovación impresionante hace 5.000 años. El conocimiento en ingeniería hidráulica es evidente en los reservorios de agua y en los complejos sistemas de drenaje que indican el uso inteligente de los recursos naturales disponibles. La infraestructura pública incluía baños y pozos comunes, lo que sugiere una preocupación por la higiene y la salud pública poco común para la época. Investigaciones recientes, conducidas por la Universidad de Arqueología de la India y el Instituto de Tecnología de Kharagpur, han revelado nuevas evidencias sobre el origen de la civilización. Análisis de radiocarbono en fragmentos de cerámica y huesos de animales de un asentamiento en Virrana, ubicado a 225 kilómetros de Nueva Delhi, indican que esta civilización podría tener hasta 8.000 años,
lo que la hace 1000 años más antigua que las civilizaciones egipcia y sumeria. Esto redefine nuestra comprensión sobre los primeros asentamientos urbanos y plantea nuevas preguntas sobre la evolución de las sociedades humanas. El misterioso declive de la civilización Harappa. Esta investigación reciente también ayudó a identificar las fases de desarrollo harapano que alcanzó su apogeo alrededor del año 3000 a.C. y posteriormente entró en declive. En su apogeo, la civilización habría albergado una población estimada en más de 5 millones de habitantes, un número impresionante si se compara con el 1,5 millones de la civilización sumeria. El declive de esta vasta población y la caída de las ciudades harapanas permanecen envueltos en misterio. La ausencia de evidencias claras de guerra o destrucción masiva sugiere que su fin podría haber ocurrido debido a factores ambientales, como cambios climáticos, que podrían haber afectado la agricultura y los recursos hídricos, esenciales para una población de ese tamaño. Los descubrimientos arqueológicos de Harappa y Mohenjo-Daro. El primer vestigio de esta civilización fue descubierto en 1921, cuando la ciudad perdida de Harappa salió a la luz. Desde entonces se han identificado más de 1000 ciudades y asentamientos, incluida la icónica Mohenjo-Daro, cerca del río Indo, considerada un símbolo de la civilización. Mohenjo-Daro fue inicialmente identificada en 1911, pero las excavaciones arqueológicas sistemáticas comenzaron solo en la década de 1920, lideradas por Sir John Marshall, director del Servicio Arqueológico de la India. Al encontrar esqueletos esparcidos por las calles y las casas, los arqueólogos nombraron el lugar como Mohenjo-Daro, que significa Montículo de los Muertos, reflejando el misterio y la tragedia que aún envuelven el sitio. ¿Quiénes fueron realmente los harapanos? ¿Cuál fue el legado que dejaron? ¿Y por qué desaparecieron de manera tan repentina? Surgen preguntas inquietantes. ¿Cómo una civilización con tal organización y conocimientos avanzados desapareció sin dejar rastros claros? ¿Habrá sido debido a una catástrofe natural, una migración forzada, una invasión o una asimilación gradual por otras culturas? Algunos arqueólogos especulan que el desvío del curso del río Indo o los cambios climáticos podrían haber sido factores cruciales, pero la falta de registros escritos comprensibles dificulta una respuesta definitiva. El legado perdido de los harapanos. Aunque la civilización Harappa haya desaparecido, su legado sigue influyendo en la arqueología moderna. Los avances tecnológicos que desarrollaron, desde sistemas de drenaje hasta planificación urbana, y la sofisticación de sus prácticas culturales desafían la visión tradicional de las capacidades de las sociedades antiguas. Además, su habilidad para armonizar urbanismo, ingeniería y prácticas sostenibles inspira reflexiones sobre sostenibilidad en nuestros días. La civilización Harappa permanece como una de las más fascinantes de la historia, un enigma de una época remota que sigue desafiando nuestra comprensión y nos recuerda que el pasado aún guarda muchos misterios por desvelar. Mohenjo-Daro, el primer gran centro urbano del subcontinente indio. A pesar de su nombre sombrío, Mohenjo-Daro se destaca como el primer gran centro urbano del subcontinente indio, con un impresionante nivel de desarrollo urbano. Esta civilización, además de construir una ciudad meticulosamente planificada, dominaba prácticas agrícolas, metalurgia e incluso un sistema de escritura aún no descifrado. El diseño de la ciudad seguía un plano en cuadrícula y sus casas sorprendentemente modernas tenían espacios separados para funciones específicas: cocinas, patios, baños y sistemas de drenaje, características similares a las de una residencia contemporánea. Uno de los aspectos más innovadores de Mohenjo-Daro
era el control del agua. A diferencia de lo que podríamos imaginar para la época, los habitantes no dependían de métodos primitivos, como cargar cubos de agua o improvisar letrinas. ¿Puedes imaginar una ciudad de la Edad de Bronce con un sistema de agua y alcantarillado tan sofisticado como el nuestro? Cada casa tenía agua corriente y los baños estaban bien separados de los demás ambientes. La ciudad contaba con más de 700 pozos y un complejo sistema de alcantarillado que dirigía el flujo de agua, previniendo contaminaciones y promoviendo la salud pública. En el corazón de Mohenjo-Daro, dentro del área conocida como la Ciudadela, se construyó una impresionante estructura de 900 metros cuadrados, conocida como el Gran Baño, abastecida con agua del río Indo. Esta estructura, destinada a baños colectivos, se erigió siglos antes que los famosos baños romanos, mostrando a la civilización Harappa como pionera en sistemas de saneamiento. Y todo esto en una ciudad que albergaba entre 20.000 y 40.000 habitantes, y que ni siquiera era el mayor centro urbano de los harapanos. Rakhigarhi y el altísimo nivel de planificación harapana. La mayor ciudad conocida hasta hoy es Rakhigarhi, descubierta en 1969 y parcialmente excavada. Se sospecha que podría haber sido la capital de la civilización, exhibiendo un desarrollo aún más avanzado que el de Mohenjo-Daro. Con edificios, mercados, almacenes y graneros organizados, la civilización Harappa demostraba un dominio matemático y de medidas sofisticado, utilizando proporciones precisas como la relación 4:2:1, lo que sugiere un sistema estandarizado de pesos y medidas. Maestros de la agricultura y las posibles influencias externas. La civilización Harappa dominaba la agricultura, aunque el origen de esta habilidad es debatido. Algunos expertos aún discuten si desarrollaron técnicas agrícolas y de cría de animales de forma independiente o si fueron influenciados por otras culturas. Estudios genéticos recientes indican que las poblaciones agrícolas del Valle del Indo poseen un linaje distinto al de las poblaciones agrícolas vecinas de hace 8.000 años. Esto sugiere que, a diferencia de las migraciones de agricultores que ocurrieron en otras regiones, los harapanos podrían haber desarrollado sus prácticas agrícolas de forma autónoma o haber aprendido de fuentes desconocidas. Incluso existen teorías que sugieren influencias de civilizaciones lejanas, considerando la posibilidad de contactos mediante rutas marítimas primitivas. Esta hipótesis se refuerza por la presencia de sellos y objetos harapanos en lugares como Mesopotamia y el Golfo Arábigo, lo que indica una red de comercio internacional activa y posiblemente un intercambio cultural. ¿Podrían los harapanos haber tenido contacto con culturas extranjeras? ¿O habrán sido ellos los pioneros en prácticas que más tarde influirían en otras civilizaciones como los egipcios y sumerios? Avance comercial y organización social única. Además de la agricultura, la civilización Harappa desarrolló un sistema estandarizado de sellos, medidas, herramientas y utensilios, lo que facilitó el comercio con Mesopotamia, el Golfo Arábigo y el sur de la India. La mayor parte de los habitantes estaba compuesta por comerciantes y artesanos hábiles, especializados en el trabajo con metales como el cobre, bronce, plomo y estaño, además de cerámica y ladrillos que eran ampliamente exportados, fortaleciendo las redes comerciales. Un aspecto intrigante de la civilización es la ausencia de templos, palacios o monumentos, típicos de otras sociedades de la Edad de Bronce, que solían tener jerarquías autocráticas y sistemas rígidos de castas. Curioso, ¿verdad? Mientras otras civilizaciones construían templos y monumentos, los harapanos parecían enfocarse en algo muy diferente. En Mohenjo-Daro, se cree que el gobierno estaba estructurado en un sistema comunitario, en el cual grupos específicos
desempeñaban funciones administrativas. Probablemente, cada ciudad tenía su propio consejo, que respondía a un consejo central de la civilización. La revista El Correo especuló que el Valle del Indo podría haber sido la cuna de la democracia, miles de años antes que Grecia. Imagina una sociedad en la que, en lugar de reyes y faraones, consejos comunitarios gobernaban las ciudades y los habitantes tenían voz en la organización de la vida pública. ¿Podría el Valle del Indo haber sido el verdadero precursor de la democracia? Preguntas persistentes y descubrimientos futuros. Cada nuevo descubrimiento confirma que la civilización Harappa esconde secretos fascinantes. La limitada excavación en Rakhigarhi y otros sitios arqueológicos sugiere que muchos misterios aún esperan ser revelados. La visión de una sociedad que prosperaba sin estructuras autocráticas o militares, pero que priorizaba la organización comunitaria y el avance tecnológico, nos desafía a reevaluar el entendimiento sobre el desarrollo de las civilizaciones antiguas. Los harapanos no solo destacaron en planificación urbana y prácticas sanitarias avanzadas, sino también en agricultura, comercio y posiblemente administración democrática, características que los hicieron únicos. Al examinar esta cultura, surgen preguntas intrigantes. ¿Quiénes eran realmente los harapanos? ¿Cómo desarrollaron técnicas tan avanzadas, posiblemente en relativo aislamiento? ¿Y habrán sido ellos quienes influyeron en civilizaciones como la egipcia y la sumeria, y no al contrario? La civilización Harappa continúa siendo uno de los mayores enigmas de la antigüedad, con nuevos hallazgos y teorías reescribiendo constantemente la historia. La singularidad cultural y el enigma de la escritura Harappa. A diferencia de las culturas egipcia y sumeria, en las cuales se construían grandes templos y monumentos para la adoración de dioses y reyes, la civilización Harappa parece haber seguido un camino más discreto. Mohenjo-Daro, el principal centro urbano del Valle del Indo, destaca por la ausencia de templos grandiosos. La única estructura que podría estar asociada a prácticas rituales es el Gran Baño, ubicado en la ciudadela de la ciudad, lo que sugiere que los rituales de purificación y un posible culto al agua eran elementos importantes en la vida religiosa de los harapanos. Es posible que la ciudadela sirviera como espacio para ceremonias, algo distinto de las tradiciones de culto de ídolos predominantes en Egipto y Sumeria. Las excavaciones también han revelado una variedad de artefactos artísticos que podrían estar ligados a creencias espirituales. Entre ellos, destaca una estatuilla llamada Rey Sacerdote, descubierta en las primeras excavaciones de Mohenjo-Daro. A pesar del nombre, la verdadera función de esta figura es incierta, y algunos expertos dudan que represente a una autoridad religiosa. Otra pieza emblemática es la chica bailarina, una estatuilla de bronce de aproximadamente 10 centímetros, cuya postura sugiere movimiento, posiblemente una danza ritual. Con el brazo izquierdo adornado con 25 pulseras, destaca la importancia cultural de los adornos, que pueden haber tenido significados simbólicos o ceremoniales. Estos detalles ofrecen una visión de una civilización única en la Edad de Bronce, que parece haber prosperado en relativa independencia cultural. Aún así, aunque los harapanos compartan ciertos aspectos con otras culturas antiguas, la interpretación de sus prácticas religiosas permanece inconclusa, dejando un espacio significativo para la especulación. El enigma de la escritura Harappa y sus misteriosos símbolos. La ausencia de templos y figuras de autoridad religiosa concretas no es el único misterio de la civilización Harappa. Uno de los mayores desafíos es comprender la escritura Harappa.
compuesta por símbolos indescifrables que siguen frustrando a lingüistas e historiadores. Mientras que otras civilizaciones antiguas, como la egipcia, dejaron sistemas de escritura que eventualmente fueron traducidos, el código Harappa sigue resistiéndose. Aunque existen más de 400 símbolos, las inscripciones son cortas, generalmente de 4 o 5 caracteres, grabados en superficies pequeñas, como en sellos de aproximadamente 1 pulgada. Se han hecho comparaciones con otros lenguajes e incluso con secuencias biológicas como el ADN para intentar encontrar patrones, pero la brevedad de los mensajes y la variabilidad de los símbolos dificultan un análisis concluyente. A diferencia de los jeroglíficos egipcios, que pudieron ser descifrados gracias a la piedra de Rosetta, la escritura Harappa no posee una clave similar que permita la traducción. Incluso con herramientas computacionales avanzadas, el código sigue siendo un enigma, y la falta de patrones consistentes convierte la descodificación en un desafío monumental. Desde 2004 existe un premio de $10.000 ofrecido a quien logre descifrar una inscripción Harappa de unos 50 caracteres, pero hasta ahora el misterio persiste. Algunos sugieren que las inscripciones podrían representar transacciones comerciales o incluso señales de identidad, ya que muchos de los símbolos aparecen junto a figuras de animales y humanos. Sin embargo, sin una base comparativa o una inscripción bilingüe como la piedra de Rosetta, el código permanece impenetrable. La civilización Harappa, una cultura de avances y misterios. Además de los aspectos religiosos y de la enigmática escritura, la civilización Harappa impresiona por su organización urbana y su dedicación a la higiene y la salud pública, visibles en sus ciudades planificadas y en el complejo sistema de alcantarillado. La ciudad de Mohenjo-Daro y el asentamiento más grande conocido, Rakhigarhi, revelan una cultura sofisticada, capaz de desarrollar sistemas de medición, agricultura, comercio y artesanía avanzados. Otro factor intrigante es que los harapanos parecen haber gobernado sus ciudades de forma descentralizada, sin evidencia de palacios o figuras autocráticas. Esta ausencia de estructuras de poder centralizado ha llevado a algunos estudiosos a especular que la sociedad pudo haber funcionado bajo un sistema comunitario, con consejos locales administrando cada ciudad, un modelo que contrasta fuertemente con las monarquías y teocracias de la época. Algunos teóricos incluso consideran a la civilización Harappa como un posible precursor de la democracia, donde las decisiones se tomaban en asambleas comunitarias. Un legado que resiste el tiempo. Mientras nuevas excavaciones continúan desvelando aspectos de la vida Harappa, el legado de esta antigua civilización permanece incompleto sin la descodificación de su escritura. Si algún día se descifra este enigmático código, quizás podamos finalmente entender el pensamiento, las creencias y el cotidiano de esta civilización milenaria. Hasta entonces, la civilización del Valle del Indo seguirá fascinando e intrigando a los estudiosos, desafiándonos a reconsiderar lo que sabemos sobre el desarrollo social, urbano y religioso de las primeras sociedades humanas. El misterio del declive de la civilización Harappa, entre teorías y evidencias. ¿Qué ocurrió realmente con la civilización Harappa? Es un misterio rodeado de teorías y especulaciones. ¿Habrán sido abandonadas sus ciudades? ¿O fueron atacadas por invasores provenientes de tierras lejanas? Quizás ocurrió algo aún más inesperado. Hasta ahora, no existen pruebas concluyentes para ninguna de estas hipótesis, y las preguntas persisten. Actualmente, los especialistas están divididos en dos corrientes principales.
Algunos creen que las ciudades fueron desocupadas a causa de una gran inundación o sequía causada por la inestabilidad de los ríos Indo y Gagar-Hakra, mientras que otros sostienen que los habitantes podrían haber sido masacrados por invasores. La teoría de la masacre y el enigma de los esqueletos. La teoría de la masacre surgió en las primeras excavaciones en Mohenjo-Daro, en la década de 1920, cuando arqueólogos encontraron cerca de 40 esqueletos dispersos por la ciudad. Este hallazgo dio origen al nombre Montículo de los Muertos, alimentando la idea de un ataque violento. Sin embargo, considerando que Mohenjo-Daro albergaba una población de aproximadamente 40.000 habitantes, el descubrimiento de solo unos pocos esqueletos plantea dudas sobre esta hipótesis. ¿Dónde están los restos mortales del resto de la población? Además, la falta de señales de destrucción masiva, como fortificaciones quemadas, muros destruidos o armas y armaduras esparcidas, debilita la teoría de una invasión violenta. La ausencia de una cantidad significativa de esqueletos sugiere que, si hubo un conflicto, pudo haber sido menor o menos devastador de lo que se creía. Las posiciones de los esqueletos encontrados también plantean nuevas preguntas. Algunos estaban en la ciudad baja, donde quizás fueron enterrados en un ritual peculiar, mientras que otros parecían estar en posturas que indicaban una huida, como si estuvieran tratando de escapar de algo dentro de la ciudad y no de una amenaza externa. ¿Y tú? ¿Cuál es tu teoría? ¿Será que estos esqueletos son evidencia de una invasión o simplemente una pieza más del rompecabezas? Una teoría basada en textos védicos menciona que el dios Indra habría atacado las fortalezas de los Dasas, posible referencia a los pueblos del Valle del Indo. Pero esta idea sigue siendo altamente especulativa, el papel de los desastres naturales. La hipótesis de un declive debido a desastres naturales es considerada más plausible por muchos especialistas. Estudios geológicos y paleoclimáticos indican que cambios climáticos podrían haber hecho que los ríos que abastecían la región fueran menos confiables. El río Gagar-Hakra, que algunos creen que es el mítico Sarasvati, se habría secado en esa época, limitando el abastecimiento de agua y dificultando la agricultura. Esta inestabilidad hídrica, asociada a posibles inundaciones y sequías, podría haber forzado a los arapanos a migrar a otras áreas. La adaptación al clima inestable se evidencia en los restos de alimentos encontrados en la región, que indican cambios en los hábitos alimenticios, tal vez un intento de sobrevivir a los nuevos desafíos. Esta hipótesis se refuerza por la ausencia de señales de destrucción repentina y por el descubrimiento de artefactos arapanos en regiones más al sur, lo que sugiere que los habitantes se dispersaron gradualmente en lugar de ser sometidos o exterminados. Influencia y legado de los arapanos. A pesar de la desaparición de sus ciudades, el legado de los arapanos parece haber influido en civilizaciones posteriores. Muchos estudiosos creen que las prácticas comerciales, el sistema de pesos y medidas estandarizado y la planificación urbana que desarrollaron impactaron a las culturas vecinas. Los arapanos demostraron notable habilidad en cerámica, metalurgia y arquitectura, lo que posiblemente sirvió de inspiración para otros pueblos. Este legado cultural y técnico puede haber trascendido el Valle del Indo, alcanzando otras regiones de Asia y dejando huellas que continuaron influyendo en el desarrollo urbano y comercial. En particular, el uso de sellos estandarizados que facilitaban el comercio y la identificación es considerado un precursor de prácticas comerciales en civilizaciones posteriores. El enigma de la escritura Harappa. Aunque hemos avanzado en la comprensión de los aspectos materiales y tecnológicos de los harapanos,
Su sistema de escritura continúa desafiándonos. Compuesto por símbolos únicos e indescifrables, la escritura Harappa sigue siendo el mayor misterio de esta civilización. Aun con cientos de símbolos registrados en sellos y artefactos, las inscripciones suelen ser cortas, con solo 4 o 5 caracteres. La falta de una inscripción bilingüe, como la piedra de Rosetta para los jeroglíficos egipcios, dificulta su desciframiento. Estudios comparativos e incluso análisis computacionales han intentado identificar patrones en la escritura Harappa, pero la falta de una clave interpretativa y la variabilidad de los símbolos de un sello a otro hacen que la tarea sea extremadamente compleja. Hasta hoy, existe un premio de $10.000 para quien logre descifrar el código Harappa, pero el misterio persiste, guardando los secretos más profundos sobre la cultura, las creencias y la vida cotidiana de los harapanos. El fascinante misterio de una civilización milenaria. A pesar de que muchas preguntas quedan sin respuesta, la civilización Harappa dejó un legado indeleble. La sofisticación de sus ciudades y la organización de su sociedad siguen intrigando a los estudiosos, y la posibilidad de que hayan influido en civilizaciones posteriores amplía el alcance de su importancia histórica. Si los harapanos realmente enfrentaron cambios climáticos severos, su resiliencia e innovación para sobrevivir, aunque fuera temporalmente, destacan su capacidad de adaptación e ingenio. El redescubrimiento de esta civilización, oculta por milenios hasta las excavaciones del siglo XX, nos recuerda que aún hay mucho por descubrir. ¿Qué otros capítulos del desarrollo humano podrían estar enterrados bajo la tierra esperando contar sus historias? Cada nueva excavación y cada artefacto encontrado nos acercan un poco más a la verdad sobre esta civilización extraordinaria. Pero el misterio central, ¿qué ocurrió realmente con los harapanos?, está aún por desvelarse. Déjanos tus comentarios sobre cuál teoría te parece más plausible y qué otros misterios de la antigüedad te gustaría ver explorados en nuestro canal. Activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y nos vemos pronto con más misterios y descubrimientos.